Hola, bienvenidos. De nuevo los saludamos en su programa Al Aire. Estamos seguros que están disfrutando muchísimo de sus clases, sus trabajos, los talleres. Y además ya nos enteramos que están elaborando un periódico muy diferente a todos los que hay en el mundo. Un periódico de muy buenas noticias que esperamos pronto puedan compartir con nosotros aquí en el programa. Eso lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que está apareciendo en su pantalla, que es alairetv@gmail.com. A través de él, sus amigos podrán enterarse de lo bueno que tienen que decir. Oigan, por cierto, hablando de amigos, no he visto a Genaro el día de hoy. Yo creo que va a llegar tarde. ¡No! Bueno, a lo mejor ni siquiera llega. ¡No! Escuché que había muchísimo tráfico. ¡No! Ya sé. Seguramente por no hacer la tarea a tiempo se durmió bastante tarde y hoy no se pudo levantar. ¡Oh, que no! ¿Por qué no? ¡Ay, qué es cierto! Estoy dando muy malas noticias y dijimos que este programa era solamente para dar ¡buenas noticias! ¡Exacto! ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Genaro, pensé ¿Que llegaría tarde? Para nada. ¿Cómo creen? Llegar tarde es como comunicar malas noticias con tu tiempo. Yo no quiero llegar tarde ni a este programa ni a ningún otro lado. Tienes toda la razón, Genaro. Y para no olvidarlo, vamos a ver qué fue lo que comunicó José con su tiempo. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón. Después de ser nombrado gobernador, viajó por toda la tierra de Egipto. Y durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo bastante. Así que José juntó el alimento necesario y lo almacenó en las ciudades cercanas. Juntó tanto trigo como la arena del mar. Era tanto que ya no se podía contar. Después de los 7 años de abundancia, llegaron los 7 años de escasez, tal como José lo había interpretado. Entonces, la gente comenzó a pedirle desesperada el alimento a Faraón, y él les dijo que buscaran a José, pues él ya había abierto sus bodegas para venderle trigo a los egipcios. Gente de todo el mundo fue a Egipto a comprarle trigo a José. José sí que supo aprovechar muy bien el tiempo. ¿Te imaginas qué habría pasado si él se hubiera confiado durante los 7 años de abundancia? Imagínense, dedicado a ir a fiestas y asistiendo a reuniones con gente importante de Egipto. O tal vez se pudo haber tomado unas vacaciones, porque tenía poco de haber salido de la cárcel y poder utilizar el tiempo para descansar y disfrutar de su nueva vida, ¿no, Genaro? No, eso no pudo haber pasado. ¿Por qué no? Porque José entendió que el tiempo que Dios le había dado era para utilizarlo bien. Por eso pudo salvar a todo un país de no morir de hambre. Es cierto, el tiempo de José fue una buena noticia para todo el mundo. Y así como él, tú también estás comunicando con tu tiempo.